resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Saludos, bendiciones, buenos días tengan todos. A todos los presentes y a los que nos siguen a través de las redes sociales, plataformas digitales, que les alcance pues la bendición de Dios este día. Ante este altar colocamos todas las intenciones de nuestra comunidad parroquial, todas sus necesidades, su acción de gracias, la oración por los difuntos, pedimos por el fin de la pandemia y por la salud de todos los enfermos, por el eterno descanso de José Luis da Silva y de Juan Carlos Fuentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros, nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Señor, tú que en la resurrección de Jesucristo nos has engendrado de nuevo, para que renaciéramos a una vida eterna. Fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza, a fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invito, queridos hermanos, a escuchar con atención la palabra de Dios este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad.
Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que a pasar mucho para entrar en el reino de los cielos. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado por la gracia de Dios a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. Y no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Saludos, bendiciones este día del Señor también, que celebramos esta Eucaristía, nos unimos en la oración universal de la Iglesia. Hemos escuchado continuamente este relato del libro de los Hechos de los Apóstoles desde el inicio del tiempo pascual. Hoy entra, ya desde hace días, entra con fuerza pues la figura de Pablo, ¿no? Hubo como un episodio en el que se relató lo que es su conversión, ¿no? Cuando se encuentra con el Señor con una luz esplendente que disipa las oscuridades de su corazón y le hace ver la verdad. Después, bueno, siguió el relato con otro episodio en la vida de la comunidad cristiana y nuevamente entra ya de forma casi definitiva pues a narrar lo que ha sido la vida del apóstol Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya casi hasta el final del libro, pues el centro estará en los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Y esto es interesante. Ya habíamos escuchado en estos días que en algunos lugares pues lo recibieron con cierto recelo porque sabía quién era. Poco a poco se fue ganando la confianza de las comunidades. No hace mucho pues lo recibieron bien en algunas ciudades y él volvió a contar lo bien que le había ido. Pues hoy no le fue tan bien, ¿no? Hoy no le fue tan bien. Hoy llegó y algunos judíos que llegaron a la ciudad donde estaba él también, pues se ganaron la simpatía de otros y pues apedraron al pobre Pablo, ¿no? Al pobre apóstol. Tanto así que lo dieron por muerto y lo tiraron fuera de la ciudad para no contaminar la ciudad, ¿no? Cosa interesante porque la ley judía prescribía muy claramente bajo qué condiciones se podía apedrear a una persona, ¿no? Como aquella mujer que encontraron en flagrante adulterio o por blasfemia, que es cuando apedrean a Esteban, ¿no? Escuchamos que cuando Esteban dice que ve los cielos abiertos, a los ángeles subir y bajar y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre, pues a Jesús sentado a la derecha del Padre, pues piensan que es una blasfemia y enseguida lo apedrean, ¿no? Y ahí estaba casualmente Saulo, ahora Pablo. Bueno, a Pablo le toca entonces compartir la suerte, lo que le hizo sentir y experimentar a la comunidad cristiana en algún momento tras la persecución, encarcelamiento, incluso ajusticiamiento de los cristianos. Y sin embargo, dice que al día siguiente pues volvió a la ciudad, ¿no? Parecía que Pablo fuera un poquito masoquista. Él lo apedrea, pero él volvió, ¿no? Porque la buena noticia no puede detenerse. Sabe que el mensaje que lleva es demasiado grande como para sentir miedo ante los problemas, ante las vicisitudes, ante las circunstancias. De allí, bueno, sigue su viaje apostólico misionero, anunciando y denunciando a tiempo y a destiempo lo que tiene que decir, su propia experiencia de encuentro con Cristo y todo lo que ha aprendido a las comunidades. Cuando llega pues al final de su viaje, que es al inicio, donde escuchamos que comenzó su itinerario ya se me olvidó el nombre, Antioquía, de Pisidia, cuenta lo que le ha pasado. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Mira, hemos encontrado unas comunidades vivas, con un corazón dispuesto a recibir la buena noticia, se han entusiasmado por el mensaje de Jesús, se han convertido muchos, se han fundado comunidades. Ayer escuchábamos también como cada lugar donde estaba dejaba presbíteros encargados, ¿no? Así que no crean que Pablo nada más pasaba por pasar por la ciudad hablando, sino que pasaba un tiempo en ese lugar, ¿no? Para poder predicar, para poder constituir con las comunidades, instituir los presbíteros encargados. Pablo se tomaba su tiempo en cada lugar y eso fue lo que fue a decir como buena noticia en Antioquía de Pisidia, ¿no? Donde pues, primeramente comenzó sus predicaciones. Y es interesante porque Pablo podría haber dicho, me cayeron a piedra, me botaron del pueblo, me dieron por muerto, me persiguieron. Pero no fue eso lo que contó Pablo. Pablo siguió diciendo la buena noticia, ¿no? Tanto así, bueno, qué bueno ese testimonio, qué buena esa enseñanza de la Escritura a través del apóstol Pablo. Son tantas cosas que pasamos y a veces son esas cosas que pasamos, no buenas, las que contamos, ¿no? Qué poco contamos las cosas buenas de Dios, qué poco contamos la experiencia de resurrección, de conversión que nos mueve, que nos aviva a seguir en esta iglesia. Hoy Jesús
confirma pues esto que ha pasado el apóstol Pablo, ¿no? Siendo que lo que ha dicho Jesús lo ha dicho antes que Pablo pase todo esto. No tengan miedo ni se acobarde su corazón, ¿no? No tengan miedo ni se acobarde su corazón. Ante las malas noticias, ante las tragedias, ante la enfermedad, ante la soledad, ante la precariedad, no teman ni se acobarde su corazón. Yo estoy con ustedes. Y si eso no bastara, entonces ¿qué bastará? Bueno, el Señor nos ha dado su gracia, nos da su gracia, nos da su presencia y nos da el don de su Espíritu. Así que ciertamente no teman, que no se acobarde su corazón. El Señor ha vencido al mundo. Y hoy he dicho una expresión interesante, la misma expresión que ha dicho en el primer encuentro con el resucitado con sus apóstoles, la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. Y no se las doy como las da el mundo. No es la paz del mundo, no es simplemente la ausencia de conflictos de guerra. No es la paz de la quietud impuesta por las autoridades. No es la paz de la filosofía hinduista, budista, que una forma de no sentirse perturbado, una imperturbabilidad, ¿no? No es ese tipo de paz, sino es una paz que te sobrecoge, te llena y te impulsa a pesar de las circunstancias. No es para retraerse, no es para sentirse una especie de quietud, una inmovilidad o una especie de monotonía, de inercia. Es una paz totalmente distinta, una paz interior, que es una paz dinámica, que es la que te ayuda y te impulsa a enfrentar el problema, a confrontarlo, no a huir de él, no sentirte avasallado a pesar de las circunstancias, pedir esa paz a Dios, que esa paz que no es la paz del mundo, sino la paz que trae Cristo resucitado, pues sea la paz que inunde nuestro corazón. Tantas veces lo podemos haber escuchado en misa, mi paz les dejo, dense la paz. Bueno, que sea esa paz la que aspiramos y demos a los demás, la paz de Dios, no, que no es la paz de las quietudes, no es la paz del nada pasa, ¿no? Es la paz de la fortaleza, es la paz de Dios. Por eso confirma esta expresión diciendo ciertamente, con esta paz que no se acobarde tu corazón, no tengas miedo, porque el miedo paraliza, el miedo te priva de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Sin embargo, la paz de Dios te impulsa. Bueno, que el Señor nos dé esa paz interior que tenía el apóstol Pablo, que lo apedrearon y fue a la misma ciudad de decir, mira, no estoy muerto, sigo predicando a Cristo, ¿no? Y a pesar de las circunstancias que pasó, comunicaba lo bueno, porque lo bueno es semilla de lo mejor, que así sea. Amén. Pidamos a Dios que guíe nuestros pasos y los de todos los hombres, para entrar un día en el reino de los cielos y para adelantar ahora su llegada. Y digamos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el testimonio de los cristianos sea un estímulo para que muchos abracen la fe y perseveren en ella. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los obispos, sacerdotes y diáconos sean predicadores entusiastas del Evangelio de la paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la claridad de Cristo resucitado ilumine a nuestros gobernantes en todas sus opciones en orden a la instauración definitiva de la justicia y el trabajo continuo por el bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que se sienten solos, tristes o deprimidos descubran la presencia amiga de Jesús que no los deja y en Él recobren la ilusión y la paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que han muerto y durante su vida desearon ver el rostro de Dios, gocen de su plenitud y contemplen eternamente su amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en Jesús encontremos la seguridad que necesitamos para ser testigos de la resurrección, en la vivencia cotidiana del amor.
Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han sido víctimas mortales de la pandemia y de la violencia, para que el Señor tenga la bondad de mostrarles el camino al reino y de recibirlos en instancia preparada para ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el personal médico, científico, asistencial, que trabaja para encontrar la cura, que trabaja para atender a los enfermos en todas las circunstancias que están. Muchas veces lo hacen sin los recursos, sin los medios, ni el equipo necesario, para que el Señor los proteja, los acompañe, ilumine sus mentes, consigan la pronta cura para solucionar esta terrible pandemia y para tratar con vocación de amor a cada enfermo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las necesidades materiales, espirituales, psicoemocionales de nuestra comunidad parroquial, que el Señor se digne atenderlas y socorrernos a través de la caridad cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que nos das tu paz y no dejas de acompañarnos con tu presencia en nuestras vidas. Atiende nuestros ruegos y haz que, amándote a ti sobre todas las cosas, seamos fieles a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor, del esfuerzo del hombre, serán transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor, del esfuerzo del hombre, serán transformados en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, es deber nuestro y salvación darte gracias. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Cristo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros familiares, amigos, conocidos, miembros de esta comunidad parroquial, los que han sido víctimas de la pandemia y de la violencia, de José Luis da Silva, Juan Carlos Fuentes y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello, con fe y esperanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Que la paz de Dios, que no es la paz del mundo, llegue a cada corazón de cada familia que mira esta celebración. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, danos paz, Cordero de Dios. Hermanos, este es Jesucristo el Señor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. Momento de poder hacer nuestra comunión espiritual. Pedirle a Dios que venga a nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros afectos, que toque todo lo que somos y tenemos, que nos inunde esa paz sobrenatural, esa paz del resucitado, de la paz del reino, que necesitamos para nuestro corazón, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro mundo. Que esa paz de Dios nos inunde y nos haga constructores de una nueva sociedad en Dios. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Solo tú, esperanza
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concede también la resurrección gloriosa, por Jesucristo nuestro Señor. Seguimos orando a nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel, medicina de Dios, por esta comunidad parroquial, que mantenga desplegadas sus alas protectoras sobre Palo Verde, Lomas del Ávila, José Félix Rivas, nos aparte del camino del mal, del camino de los miedos que paralizan, el camino de la violencia, que aparte de nosotros la enfermedad, los rencores, que como medicina de Dios pues nos sane de todas estas cosas, que con su callado nos conduzca por el camino del bien y la verdad para el encuentro con el resucitado. Amén. Amén. Pues está de cumpleaños la señora Mari. Está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Pocos, ¿verdad? Bueno, que el Señor la bendiga abundantemente, ¿no? Que el Señor derrame sobre su vida, pues, salud, paz y bien, muchos años más de vida y salud, en compañía de quienes la quieren, ¿no? Se la llena de su gracia y el don de su Espíritu. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias y en cada hogar y permanezca siempre. Para ser testigos del resucitado, pueden ir en paz. Aleluya.